Bienvenidos, como siempre, todo tiene un porqué. Aquí estamos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy Excelente. bien. ¿Sí? Sí, muy Te bien, reís, sí. simpática. Me río porque hay Estás uno con de los ganas. temas que me tiene... No, tengo alguna malformación que quiero preguntar. Pero después te cuento. Pero hoy no va ese programa hoy, al final. No. Finalmente decidimos hacer el programa sobre el eco y los dientes de leche, ¿eh? Bueno, por eso, porque vos sabés que tengo un No, pensé que era otra cuestión que nos habías contado. No. Bien. Tengo un diente de leche ¿Cómo y te- abajo no tengo nada. O sea, no tengo... Si se cae, me queda el agujero. Una cosa ¿Cómo puede ser que rarísima. tenga un diente de leche? Sí. Bueno, después lo vamos a De consultar ahí al soy odontólogo, bastante por grande ya, supuesto, ¿no? Sí, sí, pero... ¿Por qué se produce el eco? Esa es la primera pregunta que vamos a hacernos en el día de hoy. Vamos a tratar de explicar el por qué justamente. Y después sí nos vamos a meter con los dientes de leche. ¿Por qué tenemos dientes de leche? ¿Por qué se caen esos primeros dientes a los 6, 7 años y aparece después la dentadura? En general, ¿no? En general. Digo, porque hay casos puntuales. Cristian, ¿vos? ¿Todo bien? Excelente. Ah, no. Hola, Germán. Germán. No, señor sonidista, no está dando mal el sonido. Soy yo, que mediante un Que efecto... funciona mal. Exactamente, sí. Perfecto, bueno. Vamos a meternos en el tema del eco. Eco. Ahí está. Muy bien, muy bien. Lo teníamos que haber ensayado, cosa Sí. que no hacemos absolutamente nunca. Bueno, verdades no tan pequeñas. Vamos a empezar con los chicos, con los más... La verdad que muchas veces dicen cosas que son mucho más inteligentes ¿Qué? que las que podemos aportar nosotros. Es cierto. Creo que es en el 99% de los casos. Vamos a verlo. Cuando grito eco, el viento lleva todo ese sonido y como que lo esparce por todo el lugar y ahí sí suena la vibración. Como el de Ben 10, eco, eco. Si hubiera un pozo gigante y vos gritás, por ejemplo, si sola, se va a escuchar más fuerte, hola. Para mí se junta la montaña y el viento y así se hace el eco. Cuando hablas, tu sonido rebota por todos lados. Un lugar grande hablas y se hace el eco, 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 eco. Porque hablas y retumban con las paredes o con las puntas de piedras, de ladrillos. Eco, 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 eco. ¡Eco! No. Hola. Bueno, ahí un poquito. No sé, no. Hola. Sí, hay. Vos evidentemente conocías bien la rutina porque hiciste algo parecido a lo que los chicos recién, ¿no? Es cierto, la conocía perfectamente Pero bien. Lo que tenés pasa es 25 que ya. me adelanté, no quería que ellos me ganaran el lugar. Perfecto. Quiero estar yo acá, Germán, Vamos por a favor. empezar a profundizar en el tema. ¿Quién nos visita? A ver. Manuel Eguía. Es doctor en Ciencias Físicas, investigador independiente del CONICET, director del Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Programa de Investigación y Desarrollo Perspectiva Acústica de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muy ¿Todo bien. en orden? Todo en orden. Bueno, la primera pregunta es justamente el disparador. ¿Por qué se produce el eco? Bueno, en realidad lo que sucede es que la mayor parte de las veces estamos acostumbrados a escuchar el sonido viniendo de muy cerca, en una conversación o a través de auriculares mucho últimamente o a través de parlantes que están a pocos metros de distancia. Y perdemos de vista que en realidad el sonido tarda un tiempo en viajar, ¿sí? Aproximadamente hace cada 3 segundos 1 kilómetro. Entonces, si estamos pensando en un sonido que se produce a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, algunos de nosotros por ahí tuvimos la experiencia, vemos que se produce un golpe y el sonido llega un poquito después. Un ejemplo mucho más claro es el tema del rayo y el trueno, ¿no? O sea, vemos el rayo y el trueno llega después, ¿sí? Cada 3 segundos es 1 kilómetro. Eso significa que en las distancias normalmente dentro de una habitación, eso es diferencias de décimas de segundo, centésimas de segundo, que nuestro cerebro incorpora dentro del mismo sonido que escuchamos. Entonces muchas veces se confunde el eco con la reverberación, ¿no? En general en todos los lugares hablamos y escuchamos que el sonido está a un tiempo. Eso es reverberación. Eso es reverberación. Cuando el rebote, como decían los chicos, tarda un tiempo más porque la pared está más lejos, hablaban de piedras, tenemos experiencia en montañas o en un edificio que está a cierta distancia, ese rebote está tan separado del sonido original que lo escuchamos como algo separado, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos un delay, a veces hay un efecto que se puede poner en el audio que es un delay. Si el delay, no sé si, por ejemplo, Ahí está. esto es generado a través de una consola artificialmente, una reverberancia. Es como si yo estuviera hablando en un lugar medianamente amplio, pero con las paredes a 10 metros, Esto no 20 es metros. eco. No es Esto eco, es es reverberancia. Pero es el mismo fenómeno. Sí.
Mi voz suena con un rebote que nuestro cerebro une en un único sonido. Entonces, para nosotros no lo percibimos como algo separado. Sin embargo, si, por ejemplo, ahora yo hablo y la pared está más lejos, más lejos, más lejos, Ahí. lo que yo digo se escucha separado. Esa diferencia es aproximadamente de 1/10 de segundo. Es decir, si la pared está a 17 metros o más, por ejemplo, si está a 17 metros, el sonido va y viene en 1/10 de segundo. Eso hace que ya lo escuchemos como eco. O sea, a partir de 1/10 de segundo ya es eco, digamos. A partir de 1/10 de segundo, menos. en realidad es un fenómeno perceptivo. Sí. Nuestro cerebro lo escucha como dos cosas separadas. Por eso es interesante, y es interesante el tema de la historia del eco, que nosotros hablamos y alguien nos contesta, ¿no? Lo que hacen los chicos, dicen, hola, hola, ¿no? Eso se produce cuando tenemos una pared, un edificio, una Eso te montaña, iba a preguntar. a cierta distancia, 17 metros o más. ¿Qué elemento favorece más este fenómeno? O cualquier obstáculo, podría ser, como dijiste, una pared, una montaña. ¿Hay algún material, algún elemento que haga que ese obstáculo genere mayor eco o no? Sí, básicamente, en realidad hay que pensar que el sonido es una onda, ¿sí? Es decir, que no se propaga como rayos exactamente. Entonces, cuando yo hablo, el sonido se esparce en todas las direcciones y si la superficie en la que se refleja es lisa, ¿sí? es plana, digamos, vamos a escuchar eco. Si de pronto, por ahí estamos frente a una montaña que tiene muchas irregularidades y qué sé yo, o vegetación, o estamos frente a un edificio que tiene balcones, otra cosa, no va a ser tan claro en eco. Si hay una pared bien plana, como puede ser, a veces pasa en un edificio entre medianeras acá en la ciudad, uno golpea, a veces en el espacio que hay, cuando queda un lote entre dos medianeras, uno golpea y se escucha una reverberancia entre las paredes verticales. Entonces, una pared lisa o bien plana genera un eco mejor que algo irregular, ¿sí? Manuel, perdón, pero a veces uno está en la montaña y grita y no es ¿Vos vas un a la eco. montaña a gritar? Sí, siempre, y Mirá me qué pongo así. No, pero se escuchan como muchos. Digo, Claro. Connie. ¿Por qué tantos? Hay muchos fans. Eran eso, Te eran los están fans siguiendo. en las montañas. ¿Por qué gritabas tu nombre aparte, en una montaña? Claro. ¿Qué era? Soy narcisista, soy Vamos a hacer un programa del ego también. Claro. No solo de eco. Claro, porque si hay una sola superficie, si hay una sola pared, yo escucho un solo rebote. Ahora lo más normal es que no haya una sola pared, sino, por ejemplo, en un cañón, en un valle o en cualquier cosa que haya, por ejemplo, dos paredes enfrentadas, el sonido rebota una vez y otra, o en una caverna o en una galería. ¿Sí? Y eso produce, como escuchábamos antes en el delay, que se escuche eco. Pero va bajando. Vaya. Mirá Ay. vos. Va bajando la intensidad del eco. Afortunadamente, porque si no bajara, vos hablarías y el sonido estaría durando por siempre. Cada vez que rebota, viene de más lejos y con un poco de absorción, entonces es un poquito más tenue. Vos hablabas de la superficie lisa y me pregunto si la elección de la superficie tiene que ver con, por ejemplo, la acústica o generar, digamos, otras condiciones. Sí. Eso, por ejemplo, en la acústica de un teatro, en realidad lo que se busca es lo opuesto. ¿Sí? Si yo en un teatro donde se escucha música, a veces no amplificada, hay un eco, es algo que no es deseable, digamos. Entonces lo mismo sucede con la reverberancia. Si hay dos paredes enfrentadas muy lisas, se escucha algo que es como un eco de repetición, o hay un término en inglés que se usa más que es flutter echo, que es esto pero muy rápido. Entonces se escucha como un color, una coloración al sonido que invade todo. Entonces, para evitar eso, lo que se usa son difusores. A veces no solamente absorber el sonido, sino evitar que se produzca estas reflexiones repetitivas todo el tiempo. Entonces se ponen superficies, por ahí lo vieron en los teatros o en los cines, o algo con superficies con desniveles. Bueno, de desniveles hecho, muy después grandes. vamos a presentar, porque Cristian estuvo Sí. en el CCK, en la Ballena Azul, Bueno, que es un lugar es un buen fantástico, ejemplo. realmente es increíble, y ahí vamos a verlo con mayor Hay difusores detenimiento. en la propia estructura de madera. Sí, todo alrededor. sí, la verdad que es una obra fantástica, pero no increíble. me quiero anticipar. Trajiste un ejemplo que tiene que ver con las pirámides. Bueno, una cuestión interesante del eco vinculada con la historia es el hecho de que
Imagínense para los pueblos antiguos esta idea de que yo voy a un lugar, hablo y escucho que me contestan, ¿no? Bueno, la palabra eco viene justamente del mito de Eco, de esta ninfa que fue condenada a repetir lo que decían los mortales. Ahora me das el pie justo porque te pregunté una cosa, me respondiste otra, y vamos a ir a la mitología griega para ver cuál es el origen de Eco, que bien empezaba a explicar Manuel, y acá lo tenemos para que ustedes lo disfruten. El origen de la palabra eco lo encontramos en la mitología griega, más precisamente en el mito de Eco y Narciso. Cuenta la fábula que Eco era una bella ninfa encargada de custodiar las grutas y las montañas y que se destacaba por ser una gran conversadora. Por este motivo, se le encomendó entretener a Hera, la celosa esposa de Zeus, cada vez que éste le era infiel. Pero cuando Hera se enteró de la traición, castigó a Eco quitándole el don de la conversación y limitándola a pronunciar solamente las últimas palabras dichas por los demás. Eco se recluyó sola y triste en el bosque hasta que un día vio a un joven y hermoso pastor llamado Narciso, del que se enamoró perdidamente. La bella ninfa comenzó a seguirlo hasta que un día Narciso la descubrió. Pero al no poder ella expresarse con sus palabras, Narciso se burló y la rechazó sin piedad. La tristeza de Eco fue tan grande que la ninfa se refugió en una cueva en la que permaneció hasta el olvido. Un poco triste la historia, ¿no? Terrible, pero bueno, ahí estaba el origen del eco, ¿no? En la mitología griega. Pero estábamos hablando de este ejemplo que traías con respecto a la historia y a las pirámides. Claro, bueno, viniendo de nuestro continente americano, la cultura maya tiene ejemplos muy interesantes de ecos que cambian el sonido que se emite. Es decir, en una pared lisa, el eco lo que devuelve en principio es lo mismo. Entonces yo tengo una escalinata, y una escalinata con una cierta inclinación, una palmada o un golpe produce un eco muy interesante que no es igual a la palmada, sino que se parece, misteriosamente, es un tema de debate si fue algo intencional o accidental, al canto del Quetzal, ¿sí? El ave sagrada que era la encarnación de Quetzalcóatl, el dios sagrado para los mayas. En Chichén Itzá hay una pirámide en la cual todo el mundo pasa por ahí, lo hacen los guías turísticos, uno da una palmada y el eco, ahora lo vamos a escuchar en el video, que es un video casero, pero el audio se escucha bastante bien, el eco suena como el canto de un pájaro. Bueno, vamos a verlo, por favor. ¿Esto es una joda tuya, no? No. El audio está editado. Hay varias personas palmeando, por eso se escuchan varios cantos. Se escucha el pium, pium, pium. Eso es un eco en el cual los sonidos agudos llegan primero que después que los graves. Entonces, en una palmada, todas las frecuencias, los sonidos graves y agudos, salen al mismo tiempo. Sin embargo, en la pirámide, por la inclinación, los agudos llegan primero y los graves llegan después. Entonces, algo que es, en lugar de ser todas las notas simultáneamente, suena pium, pium. ¿Eso se da en todos los lugares que tienen ese tipo de escaleras? Sí, bueno, justamente... ¿No es solamente ese fenómeno de la escalera? Justamente una de las críticas a esta idea de que, bueno, fue algo intencional. Digamos, la cultura original, que si bien hoy hay descendientes de los mayas, la cultura original, se perdió la idea de cuál fue la intención original. El debate es si fue hecho a propósito o fue un accidente arquitectónico, digamos, y que fue preservado justamente porque tenía ese sonido. Hay otros templos donde se produce el mismo fenómeno, ¿sí? Cuando hay escalinata, o sea que no es exclusivo de Chichén Itzá, pero es un fenómeno acústico, ¿sí? Simplemente cualquiera que va ahí y palmea frente a las escalinatas escucha como eco el canto del Quetzal. No, impresionante, la verdad, espectacular. Chicos, sí, mi pregunta es, este eco, ¿no? Que nosotros lo vemos un fenómeno de la naturaleza, ¿tiene alguna aplicación, digamos, se usa para algo en la vida cotidiana? Por ejemplo, yo digo eco, bueno, no sé, en la ecografía. Bueno, ella va mucho a la montaña para desquitarse. Para sentirme bien. Para reafirmar su ego. Te digo, estas ondas sonoras, digamos, estas ondas sonoras que rebotan, ¿se usan para algo, digamos? Sí, tienen muchas aplicaciones. No tanto en el aire, sino, por ejemplo, el sonar, que es como un radar que tienen los barcos o los submarinos, utiliza el mismo fenómeno, o sea, emite un sonido bajo el agua, ¿sí? Y del rebote del sonido
obtiene todo el paisaje de la superficie marina o otros barcos que se están aproximando. Y eso está inspirado en realidad en multitud de animales que utilizan el eco para navegar. Los delfines, el murciélago, los delfines, sí. Un montón de animales que emiten chirridos, emiten sonidos y según ese rebote, el caso del murciélago puede detectar hasta una mosca, un mosquito moviéndose a una distancia por cómo cambia el eco justamente de lo que emite. O sea que, digamos, esto es algo muy utilizado en la naturaleza para ver, entre comillas, usando el sonido. Bueno, recién hablábamos del Centro Cultural Kirchner y allí estuvo Cristian, contanos y mostranos. Les voy a mostrar, hablé con Gustavo Basso, él diseñó acústicamente la sala sinfónica del CCK, la Ballena Azul. Una sala impresionante que cada detalle que tiene está dedicado a que escuches mejor y a que no se produzca eco, fíjate. Estoy en el CCK con Gustavo Basso. ¿En qué sala estamos? Estamos en la Ballena Azul, que es la sala sinfónica del CCK. Esta es la sala principal, que sigue teniendo una acústica increíble, que cada vez tiene más renombre en el mundo por esta acústica. Pero creo que me cuentes primero qué es la acústica, qué es una buena acústica en una sala. La acústica de la sala depende de la función. En el caso de esta sala, como es una sala multifunción en el fondo, pensamos que tuviera la mejor acústica posible para música sinfónica, pero que no fuera mala para las demás funciones. Claro. Y es por eso que tenemos muchos elementos variables. Para que una sala tan grande como esta, tiene 2000 localidades, más 100 personas en el escenario, funcione bien, la idea es que cada instrumento de la orquesta que está sonando acá arriba sea percibido con claridad por cada uno de los integrantes del público. Qué lío. Y para lograr eso tenemos en esencia 4 dispositivos. Uno es el gran volumen de la sala. Sí. Es un volumen muy grande que hace que los sonidos se mezclen muy bien y dure más en el tiempo. Por ejemplo, hay unas maderas, las llaman lama los arquitectos, arriba de eso hay 2 metros más de volumen. Y eso es por acústica, no es por arquitectura. Después otro elemento importante es que las paredes tienen un revestimiento, una textura y una forma que hacen que los sonidos vuelvan a la gente sin que se produzcan ecos. Hacen que el sonido, en vez de rebotar como si fuera un espejo, se rompa. ¿Qué significa que rompa? Que no desaparece. Si le pusiéramos cortinas o si le pusiéramos un elemento como tela, el sonido moriría ahí. ¿Y qué pasa? Un oboe que tiene muy poca energía no se oiría en 2000 personas. Cada decibel vale oro acá. Entonces, en vez de matarlo, lo redistribuimos. Si volviese tal cual llegó, generaría un eco. Mucha madera en la sala, me imagino, la veo. ¿Y qué otros materiales se utilizaron? Es una mezcla de materiales. Incluso la madera no es todo igual. La madera de las paredes es una, la madera del piso es otra. La madera del piso es muy especial, es especialísima, porque el piso es un resonador acústico. Sí. Cuando un violonchelo o un contrabajo están en contacto con este piso, el piso resuena y hace que suenen mucho mejor los bajos. Y el piso del escenario no solamente es especial por la madera que tiene, sino que además tiene la posibilidad de configurarse espacialmente. Uno puede levantar unas tarimas que son mecanizadas para armar una orquesta, un grupo de cámara. Bueno, esos son, los que están hacia arriba, son reflectores acústicos. Eso hace que la energía que genera el músico acá en el escenario, un violinista o lo que sea, suba y vuelva y se distribuya correctamente en la platea. Tiene 7 módulos separados e independientes, se configuran, se van moviendo hasta acomodarse a un cuarteto de cuerdas, a un piano, a una guitarra o a una orquesta sinfónica. Otro factor variable que me comentabas. Otro factor variable. La sala se va acomodando, depende de lo que tiene en el escenario. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, Gustavo. Bueno. Se escucha... No hay eco. Todo tiene un porqué. La verdad, espectacular. Este lugar es magnífico. Y nosotros, trasladándolo un poco acá al programa y demás, acá también hay muy buena acústica. De hecho, pusimos madera y madera, o sea, Cristian y yo, en una situación distante como para que, para que el sonido está acá, pero no hay eco, es impresionante. Es impresionante. Bueno, queremos ver y queremos hacer siempre experimentos aquí en el piso para darnos cuenta de una manera mucho más práctica de lo que estamos hablando. ¿Me acompañás? Con él nos vamos a encontrar con 2 queridísimos amigos. No, mentira. Son Chucho. No, mentira. Son Chucho y Pablo Milrud. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Qué lindo dúo este, ¿eh? Sepan que está Manuel mirando y
examinando lo que van a hacer, ¿sí? Bueno, que ponga Sí. nota después, a ver cómo estuvimos. Bien. Veo agua. Ves agua, ves un caño, Sí. tenemos un parlante, tenemos un celular para poder tener una frecuencia. Lo que vamos a estar haciendo hoy es medir la velocidad del sonido. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a utilizar un caño plástico, un caño de PVC, y le adjuntamos una regla. Sí. Esto lo vamos a introducir en el agua y lo que tenemos que hacer es empezar a medir la longitud de este caño tirando un sonido y ver dónde rebota bien el sonido, dónde suena más fuerte. Eso es lo que vamos a medir. ¿Querés que empecemos? Me Para que encantaría, entiendas más Chuchu. o menos. Sí. Por ahí es mucho más fácil viéndolo. Vamos a tirarle con el celular 256 Hz le estamos tirando, es un tono. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en la boca del caño. No hace nada. Decime vos si escuchás algo extraño, ¿eh? Si varía. Y va desapareciendo. Apa. ¿Escuchás eso? ¿Vos ¿Esa sos diferencia? Podría hacer música. Ojo, ¿eh? ¿Hacemos una orquesta? Claro. Esa parte donde el sonido está siendo mucho más fuerte es donde está rebotando la onda. Entonces, para hacer nuestra cuenta, lo que vamos a hacer es ver a qué distancia está. Y ahí tenés Esta longitud queremos ver. 32. ¿Cuánto tenemos ahí? 31. Sí, pará, lo torcí. 31. 31. 31. Vamos a apagarlo a nuestro Sí, sí, que es amigo bastante parlantito, molesto, que claro. bastante molesto es. Tenemos 31 31 centímetros. Exactamente. Y acá es la parte donde entra Milrud, porque ahora hay que hacer una cuenta para ver a qué velocidad está viajando sonando. este sonido. Es Milrud el que nos va a explicar esto. Exactamente, porque la fórmula esencial, como todos sabemos, es que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, ¿no es cierto? Lo dice con una facilidad como sí. no, sí, nadie claro. lo sabe, pero no importa, yo lo digo. Velocidad es longitud de onda, que es lo que estamos averiguando acá, Sí. por la frecuencia. La frecuencia Bien. son los 256 que él determinó de antemano, que él eligió usar. Exactamente. Para Si generar fue arbitrario, sonido. podría haber Exacto. elegido otra frecuencia, pero eligió esa. 256 Hz. La longitud de onda, acá viene un pequeño detalle, son los 31 centímetros multiplicados por 4. ¿Por qué por 4? ¿Por qué? Porque longitud de onda, no sé si... Todos hemos visto la gráfica de cómo Sí. se suele representar, como una curva que sube, baja, baja y sube. Eso es la representación de lo que realmente está sucediendo en el aire. Acá nos lo va a poder explicar mejor Manuel. Pero lo que estamos considerando acá es un cuarto de esa longitud, que es donde mejor se comporta, como escuchamos, más que ver el sonido. Es un cuarto de lo que estamos tomando. O sea que hay que multiplicarlo por 4. Hay que multiplicar por 4. Entonces tenemos los 31 centímetros, que son 0,31 metros, por 4, por 2,56. Hacemos esta cuenta. Yo no la voy a hacer mentalmente, por eso traje... Hoy es un día de doble celular. Claro. Exacto. Perfecto. 31 por 4, 1,24 por 2,56 nos da... No, por 2,56, ahora sí, 318 aproximadamente. Esta es, según nuestro experimento, 318 metros Por segundo. Sí. Está un poco fallado, la velocidad real es de unos 343, vamos a anotarlo acá un poco más grande, 343 metros por segundo, bajo ciertas Esa condiciones. sería la velocidad del sonido. Cuando decís ciertas condiciones, ¿a qué te referís? Aire y agua es diferente. Eso por supuesto, pero en el aire la temperatura También. afecta, la presión probablemente también afecte, y este número se condice con lo que nos decía Manuel de cómo calcular la distancia a la que está una tormenta. Sí. Porque él decía que hay que contar desde que uno ve la tormenta hasta que la escucha, la cantidad de sonidos la divide por 3 y de la cantidad de kilómetros. Bueno, el dividir por 3 es porque este número por 3 aproximadamente da 1000 metros o 1 kilómetro. Claro, está bien. ¿Sí? Estaba pensando por eso y además me estaba hablando nuestro productor. Pero sí, Exacto. ya lo hemos tocado el tema de que cuando vos ves de repente el relámpago y lo escuchás, 3, 4, 5, 6 segundos después, a partir de eso puedes calcular la distancia, ¿verdad? Exacto, exacto. Y esto está expresado en metros por segundo. ¿Qué pasa cuando lo pasamos a kilómetros por hora? Hay que hacer una cuenta, multiplicamos los metros dividido 1000 por 3600 segundos, nos da un número que es muy fácil de recordar, que es 1, 2, 3, 4 kilómetros por hora. Ese sí me voy a acordar siempre. 1234 kilómetros por hora es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido. Bien. ¿Qué tiene de notable este otro número, que es equivalente al que tenemos acá arriba?
¿A qué velocidad viajan los aviones? Viajan a un poco menos que esta velocidad. 800, 900, más 800 o 900, menos de 1000. Cuando los aviones quieren superar esta velocidad, y el ejemplo más famoso es el del Concorde, fue el primer avión comercial, hasta donde entiendo, aunque no el primero que logró. Empieza superar la velocidad del sonido. Superar la velocidad del sonido, que tiene un nombre técnico que es Mach 1 ese es el nombre técnico. Empiezan a aparecer unos problemas de diseño porque el centro de presión del avión se mueve, entonces hay que redistribuir el combustible, se generaron nuevas alas, un diseño nuevo de alas para el Concorde, se redistribuyó el combustible para mejorar el centro de presión, el aire que entraba a los motores podría haber causado algún problema, hubo que cambiar el modo en que el aire entraba a los motores del avión. Así que no era una pavada. Un par deben haber caído en los experimentos de aviones tratando de... Tan jocoso, ¿no? Sí, lo decimos ahora a la distancia, pero los experimentos han tenido algunos... Pero vos tenés alguna... Digo, vos, el ser humano, ¿tiene alguna dificultad? No. Digo, vas en un Concorde a 1300 kilómetros por hora. Digo, ¿superás la velocidad del sonido? ¿Tenés alguna cuestión física vos en tu organismo? No. Hasta donde yo entiendo, no, porque uno es el centro de referencia. Manuel me va a poder corregir o verificar lo que estoy diciendo. Manuel, corregilo sin miedo. Está bien. Es así, porque cuando uno es el centro de referencia, no le cambian las cosas alrededor. Pero ¿qué pasa si vos, Manuel, ves a un Concorde pasando cerca tuyo? Claro, en el momento justo en el que supera la velocidad del sonido se produce, esa que está en el lenguaje coloquial, romper la barrera del sonido, se produce una onda de choque. Una onda de choque es una expansión del aire, o sea, el sonido es una perturbación en el aire, ¿no? Una perturbación que viaja normalmente a esa velocidad. Cuando se produce una perturbación en el aire que por algún motivo va más rápido que esa velocidad, se produce una acumulación en la presión que genera esa onda de choque. Cuando esa onda de choque la genera el avión, genera como un cono que cuando toca la tierra puede romper vidrios, causar daño auditivo, etc. Desde el interior del avión el efecto no es tan notable, pero sí, en el momento que se cruza la barrera, eso se siente, digamos, ¿no? Nunca viajé en un avión supersónico. Pero estando adentro sentís algo. Sí, porque se genera, es en ese momento. Cuando ya el avión se está viajando a mayor velocidad, sucede el fenómeno interesante de que él va más rápido que el sonido. O sea que si viniese hacia mí, yo vería el avión, pero no escucharía nada, ¿no? Claro. Qué interesante eso. Sí. Totalmente, como todo lo que hacen ustedes dos como dúo también, ¿eh? Muy bien, me encantó, chicos, bárbaro. Hablábamos hace un ratito con Manuel, con Caro, que preguntaba las aplicaciones, y hablábamos del sonar, por ejemplo, pero vamos a hablar también del ultrasonido, y en este caso fuimos a ver al gran Jorge Hammer, que fue también, además de mucha otra gente que seguramente nos está mirando, quien me dio el sexo de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que lo fui a ver, Doc, un fenómeno, le mando un abrazo. ¿Y cómo funciona el ultrasonido? ¿Cómo funciona para verlo, para detectarlo? Él lo explica. La ecografía viene de eco, es decir, lo que genera la imagen es el eco, entre comillas, del ultrasonido. Así como se usa el reflejo del sonido frente a una montaña, es el eco, el reflejo del ultrasonido en el organismo es un eco que se manifiesta posteriormente como una pequeña imagen brillosa en el transductor. Yo coloco el transductor sobre la piel y ese transductor tiene un cable que va al ecógrafo. A partir de eso surge una energía eléctrica por el cable, estimula un cristal y ese cristal genera un ultrasonido. Ese ultrasonido va pasando por las diferentes capas del organismo y va recibiendo ese transductor y ese mismo cristal los ecos generados por ese ultrasonido. Esos ecos posteriormente se transforman en energía eléctrica y eso posteriormente da la imagen que vemos actualmente en una pantalla del ecógrafo. Un fenómeno, Hammer, le mando un abrazo, Doc. Bueno, recién estábamos charlando con Manuel a propósito de esto y hablábamos de cómo trabaja y el tema de la densidad de los tejidos también, ¿no? Que es donde va marcando un poco la diferencia. Y eso, bueno, como un sonar en el agua, en este caso en los tejidos. Decía, o preguntaba, claro, no tiene ningún efecto para el organismo nocivo, no, nada. Y me querías decir algo de la longitud de onda. Claro, porque recién hicimos un experimento
donde en un momento se mencionó una frecuencia y además escuchamos un sonido a 200 Hz aproximadamente, que es una nota, digamos, media, digamos, podríamos ponerla en la octava grave del piano. ¿Qué pasa? ¿Qué es el ultrasonido? Es cuando esa frecuencia, ¿sí? El sonido se va haciendo agudo, 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 por encima de los 20.000 Hz ya no lo escuchamos más. Y al mismo tiempo, cuando se va haciendo más agudo, significa que va oscilando muchísimo más rápido, es decir, que por la velocidad que tiene el sonido, la longitud de onda, o sea, cuánto se propaga es una oscilación, es cada vez más corta. En el ultrasonido, la longitud de onda empieza a ser 2 centímetros o más chica. ¿Qué implica eso? Que si nosotros tenemos una longitud de onda grande, los ecos nos permiten ver cosas muy grandes. En la medida que el sonido es más agudo y vamos al ultrasonido, nos permite ver cosas cada vez más pequeñas. El murciélago utiliza su eco para escuchar y ver con su oído insectos pequeños, porque utiliza ultrasonido. El ultrasonido utilizado en medicina utiliza también longitudes de onda muy pequeñas que permiten ver detalles, como en el caso como el sexo del bebé, por ejemplo, ¿sí? Que en ese caso es pequeño. Y justamente lo que decías vos, o sea, esa longitud de onda, ese ultrasonido se refleja diferente en las diferentes densidades de tejido, por eso permite generar una imagen a partir de los rebotes de lo que estamos viendo, ¿sí? Perfecto. Un fenómeno, Manuel. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Seguramente lo vamos a volver a molestar. Lo despido porque ya nos vamos a meter después de la pausa en otro tema que tiene que ver con los dientes de leche, que tanto le preocupa a Caro Dinesio, que parece que mantiene uno desde los 6 años, no la abandona. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Para irnos a la pausa, nos vamos a ir con algo que también tocamos aquí. Hemos hablado de los murciélagos, hemos hablado de los delfines, y a propósito de los delfines, vamos a meternos con un tape que le agradecemos, como siempre, a la gente del CONICET, los documentales del CONICET particularmente, que nos envían esto. Con esto nos vamos a la pausa para conocer un poco más de los delfines en nuestro territorio. Miren, ya venimos. El delfín austral es una de las especies que más frecuentemente podemos observar a lo largo de toda la costa argentina. Puede comer tanto peces como calamares y algunos crustáceos. Se lo puede ver tanto, digamos, en las zonas más costeras como un poco más alejado de la costa, a veces a 100, 150 kilómetros también se los puede llegar a observar. Los hemos visto a lo largo, digamos, desde la provincia de Río Negro hasta Tierra del Fuego, y su distribución continúa, digamos, en el Pacífico por el lado de Chile. Esta especie en general habita en zonas templado-frías. Nosotros en general, para ver a dónde está la especie, lo que hacemos son relevamientos de mamíferos marinos. Tratamos de avistar todos los cetáceos, generalmente lo hacemos en embarcaciones. Entonces, en general vamos 1 o 2 personas, idealmente si podemos somos más y nos vamos turnando. Y en general en los alerones del puente vamos observando con binoculares y a ojo desnudo, que es como se llama, los animales que vamos viendo en las dos bandas. Se toman una serie de mediciones para poder después inferir la distancia a la cual nosotros observamos el animal, y también se registra, en caso de ser posible, la especie. Cuando la especie no se puede identificar, tratar al menos de identificar el género del animal, cuántos animales eran en ese momento, si podemos alguna característica del comportamiento que tenían y algunas condiciones ambientales que también se daban en el momento que uno hace el avistaje. Tomando además también la fecha y la hora y sobre todo las coordenadas, o sea, la posición geográfica donde nosotros observamos a los animales. Nos interesa saber cuáles son los requerimientos del hábitat de la especie para poder de alguna manera predecir cuál puede ser la respuesta en verdad de esta especie frente a un escenario de un cambio climático.